La ministra Norma Piña vuelve a hacer noticia y ahora será, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues los que eran sus amigotes, no sé, Marín, Loret, el Bigotón a la Torre, Aristegui, Ciro, ahora son sus grandes críticos. El motivo, el haber entregado los fideicomisos para que se beneficie la causa de Guerrero, el problema que atraviesa todo el pueblo de Guerrero, sobre todo Acapulco y Coyuca de Benítez. Mire, es que es una situación bien sencilla. Fue colocada en un lugar donde no podía zafarse. Los fideicomisos se extinguieron desde la semana anterior, hoy hace 8 días. El presidente lo publicó en el Diario Oficial de la Federación, luego de la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados. Con eso quedaron extinguidos los fideicomisos, ya no existen, ya no los tiene, pero quieren a la Corte como un partido político de oposición, eso queda claro. Ahora bien, ¿qué pueden hacer? Nada, criticar, pues sí, y son críticas fuertes. Los que antes eran los bien amados del Poder Judicial, me imagino que hasta tenían ahí su chayotito, porque ese es sagrado. Lo tienen en las empresas, en los grandes consorcios, en los estados donde todavía gobiernan el PRI y el PAN, quizás el Movimiento Ciudadano, pero se les acabó la de Piña, y no porque Piña sea ahora una madre de la caridad, no, es que no tenía para dónde hacerse. La jugada del presidente fue con toda la intención, y que no lo pueda ubicar en ese contexto, pues está equivocado. Por eso luego se hacen llamar periodistas cuando en realidad son presentadores de noticias. El periodismo implica investigación, contraste de datos, el rigor periodístico que implica algo más que leer noticias. La propuesta del presidente llegó en un momento oportuno y los fideicomisos ya estaban extinguidos desde la semana pasada. Entonces, ¿qué critican? Ya no había fideicomisos, en el Poder Judicial ya no. Es que se iban a venir todos los amparos, esa es grilla, esa era la parte de la grilla. Pues todo esto movió las aguas, le explico a usted, mire, este documento que dio a conocer Norma Piña y que respondió Secretaría de Gobernación, el presidente de la República, decía lo siguiente. En representación del Poder Judicial de la Federación, le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina relativa a destinar el dinero que integran los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida. Como lo he manifestado antes, desde el Poder Judicial Federal estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Lo anterior, al margen de que desde que inició este año, mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería, tanto de los fideicomisos como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objetivo de que por un lado se garanticen esos derechos y por el otro se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales como sin duda en este caso se requiere. A partir de lo anterior, quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión. Sin otro particular, reciba un saludo cordial. Bueno, ahí tiene, esa es la carta que envió Norma Piña al presidente de la República, ya tuvo respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación, el presidente instruyó a Luisa María Alcalde para sostener una reunión. El fideicomiso, mire, son 15,000 millones de pesos, puede parecer poco, es un mundo de dinero, por supuesto, pero el gobierno de México aportó una cantidad de 60,000 millones de pesos, solamente para arrancar una primera etapa. Digo, para aquellos que andan ya ve cómo están ahorita que el huracán y que los empresarios, primero son los de abajo, los que perdieron sus viviendas, los que no tienen que comer, ahí va a haber, no sé, despensas, lo dio a conocer el presidente, para tres meses, aparte de que se están reponiendo enseres electrodomésticos que son de necesidad para estas personas, de nuestros hermanos, nuestras hermanas de Guerrero, de Acapulco. Le puso el presidente el balón, ya lo digo,
Que está doblada, bueno, ¿qué podía hacer? O sea, Piña puede esperar y pudo haber dicho no. También pudo, estaba en sus facultades decir no acepto. ¿Cómo iba a quedar? De por sí el descrédito está tremendo en el Poder Judicial y con otras más estaba difícil. Ahora, ¿quiénes son los que ahora critican a Norma Piña? Los que antes le prendían veladoras. Mire usted, en una información que se ha generado, ¿quiénes son los fieros? Bueno, déjenme la ubico, la nota, la información. Los que tanto la cuestionan. Ahí está. ¿Por qué les interesa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea partido de oposición? Porque eso es así como sirve a sus intereses. De otra manera, pues no les alcanza. No crean, no tener al Poder Judicial de su lado les provoca bastantes problemas, porque hay algunos que tienen pues deudas fiscales y problemas con la justicia. El columnista Carlos Loret de Mola en El Universal: puñalada por la espalda de la presidenta de la Suprema Corte a los trabajadores del Poder Judicial, a sus trabajadores. Ellos haciendo huelgas y marchando por las calles con el argumento de que el dinero de los fideicomisos es su jubilación, su retiro, sus prestaciones, y ella aceptando negociar con el que quiere quedarse con esos recursos. A ver, lo que dice Loret, ni es para jubilaciones, ni es para sus retiros, ni son sus prestaciones. Eso ya quedó claro. Pero siguen manejando la misma narrativa. Entonces es cuestión de aclararla. Ya no iban a poder obtener este recurso porque estaba extinto. ¿No se entiende? Sí, claro que se entiende. Enrique Quintana de El Financiero: es al menos incongruente que la presidenta de la Corte no rechace explícita y claramente lo señalado por el presidente de la República. Luego dice: el presidente de la República le puso una trampa a la Corte, de la cual ésta no supo cómo escapar, y ahora, sea cual sea la salida, va a salir perdiendo. Si acepta que se pueden extinguir los fideicomisos, perderá credibilidad con el personal del Poder Judicial y con la sociedad. Si ahora se echa para atrás y dice que nunca lo aceptó, los ministros quedarán como mentirosos y ambiciosos. En este caso de Enrique Quintana, del periódico El Financiero, queda claro que no puede rechazar lo que ya no tienen. El presidente de la República no tendió ninguna trampa, solamente hizo una propuesta que a todas luces es moral, y no es que salga perdiendo, yo creo que sale ganando Norma Piña con esto. El extinguir los fideicomisos, si lo perdonan o no los ministros o el Poder Judicial, la sociedad poco tiene que ver con esto. Es un tema más bien jurídico, judicial y de prestaciones que de atención a la ciudadanía. Y luego Carlos Marín de Milenio tituló: derogar para empezar a dialogar. ¿Por qué no? Son poderes de la Unión los dos. No habría nada de malo. La ministra Piña podrá decir y hacer lo que quiera, menos violar o permitir que se viole la Constitución. Si la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no conoce la Constitución, perdón, pero el que peca de ignorante en este caso es el propio Carlos Marín, bueno, a la postre hasta socio de lo que es Milenio. Y luego viene la cita del senador Germán Martínez Cázares. Sí, el mismo chapulín que llegó por Morena, que incluso fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social y que ahora se jacta de ser un opositor férreo. No es admisible un acuerdo entre el presidente de la República y la presidenta del Poder Judicial, la respetada ministra Norma Piña, para darle un destino distinto a los recursos de los fideicomisos judiciales que el Congreso secuestró. Yo creo en la división de poderes, del Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Eso es república. Yo quiero seguir viviendo en una república, no en un lugar donde haya tratos y arreglos debajo de la mesa. Bastantes, por cierto, bastantes simplones, los comentarios de Germán Martínez, siendo un jurista como presume. ¿Cómo es posible de que hable de acuerdos bajo la mesa si estos existieron durante el prianato durante tantos años? Décadas. Estamos hablando del 89 a 2023, ¿cuántos años han pasado? Del siglo pasado estamos hablando. En el 89 nace el PRIAN y desde entonces hacen los acuerdos bajo la mesa.
pero pues creen que nos pueden jugar el dedo en la boca y darnos atolito con el dedo, eso no es real. Los acuerdos bajo la mesa estuvieron con Vicente Fox, con Zedillo, con Salinas, con Diego Fernández de Ceballos, con toda esa caterva de prianistas que se enriquecieron a costillas del país, incluso entregaron buena parte de la riqueza natural a los extranjeros. Y luego vienen con estas cosas, ¿cómo? Claro que el primero que estos son los primeros, las primeras reacciones a una natural narrativa de la derecha para ir en contra, sí, de Norma Piña. Y no es que no la quieran, no, la quieren como, en este caso, la quieren pero como un partido de oposición. No la quieren como ministra, ni la quisieron nunca, hombre. Son los amigos de a mentiritas, los que están contigo cuando estás bien, cuando les haces caso, cuando doblas tu brazo con ellos. Dos cuestiones a considerar. Una, los fideicomisos ya no estaban en poder, ya no estaban en manos del Poder Judicial. Hay entes fiduciarios, es cierto. Hay fideicomisos que administran privados, pero se tenían que regresar a la Tesorería de la Federación, al gobierno federal. La Secretaría de Hacienda estaba iniciando el trámite, o ya había iniciado el trámite para entablar el diálogo con los fideicomitantes y correr el tiempo de 110 días, 3 meses pasaditos, para que se reintegrara ese dinero, los más de 15,000 millones de pesos, a la Tesorería de la Federación. Es decir, estaban perdidos. Por otro lado, ¿cómo iba a poder litigar el problema de los fideicomisos el Poder Judicial cuando lo había advertido el propio Ignacio Mier Velasco? Ministras y ministros, no metan las manos. No metan las manos porque ustedes tienen un conflicto de interés. En automático ese mismo tema se tendría que regresar al Poder Legislativo. Y se acabó. No pueden defender los ministros y ministras, la Suprema Corte, incluso el Consejo de la Judicatura Federal, un tema de esta naturaleza porque entran en un conflicto de interés. Y estaba ya sobre la línea esa propuesta que magistrados, jueces, todos vamos a ir en contra y vamos a una controversia constitucional, una serie de amparos. Era dilatar el tiempo. Y al final ni siquiera Norma Piña ni los ministros y ministras podían decidir. Les dieron una salida diplomática y una salida que va a beneficiar a muchas familias de Guerrero, Acapulco y Coyuca de Benítez, entre otros sectores que fueron dañados por el huracán Otis, un fenómeno climatológico. Entonces los que antes le prendían veladora a Norma Piña y que salieron a decir que la Corte no se toca, ahora son los primeros que salen a pues ahora sí que hacer leña del árbol caído a Norma Piña. No hay ningún tipo de diálogo, el presidente lo dijo, celebro esa decisión. Podemos tener diferencias, pero hay respeto. Ese respeto siempre lo va a tener el Poder Judicial. Lo sabe Arturo Saldívar Lelo de la REA, lo sabe también Norma Piña, solo que no pudo defender lo indefendible. Esos fideicomisos no iban a quedarse ahí. Aunque gasten toneladas de litros de pintura en los medios de comunicación y salga Marín y salga Loretito y salga el Bigotón a la torre, no se puede defender lo indefendible, vamos. Por eso la salida pues hasta les quedó bien, ahora sí que como anillo al dedo. ¿Por qué? Bueno, pues miren, no hay problema, pero ¿cómo los vamos a defender? Estamos impedidos. O sea, los ministros y ministras, jueces federales, estaban impedidos. El Consejo de la Judicatura Federal lo sabía. Y si alguien se dobló, fue la ministra Piña, por supuesto, pero porque no tiene otra salida. Le aseguro que si tuviese una salida más, la agarra, pero no había para dónde hacerse. Fue una jugada magistral, sí, del presidente de la República. Y lo que sucede es lo que debe haber en el ámbito de lo que es el equilibrio de los tres poderes de la Unión. Respeto, y sobre todo en un tema como estos, pues si ya no están en sus manos, pues que se le entreguen a las familias. A menos que se echen para atrás, pero no creo que a estas alturas lo hagan. Como decía el de los aros, a la otra. Ahí se queda para Marín, para Loretito, para todos estos personajes, Aristegui y demás. Perdió el PRIAN. Ya no tiene ahí un partido de oposición. ¿O seguirá teniéndolo? No creo.